Hay una idea que parece correcta, hasta que empiezas a verla de cerca. Ser leal es quedarse. Suena fuerte, suena noble, suena incluso admirable, pero hay momentos donde esa idea deja de ser virtud y se convierte en una trampa. Y si esto te genera un poco de incomodidad, quédate. No porque tengas que cambiar algo de inmediato, sino porque tal vez hay algo en ti que ya empezó a cuestionarlo. Porque esto no va solo de relaciones, va de algo mucho más profundo, de cómo aprendiste a medir tu valor, de cómo entendiste el amor, de cómo decidiste, sin darte cuenta, cuánto estás dispuesto a aguantar para no sentir que fallaste. Porque probablemente no te enseñaron directamente a quedarte donde ya no eres tú, pero sí te enseñaron algo más sutil, que irte duele, que soltar es perder, que dejar algo atrás es traicionar. Y eso se quedó, se convirtió en una forma de pensar, en una forma de sentir, en una forma de decidir. Y ahora, cada vez que estás en una situación donde algo ya no encaja contigo, no solo aparece la incomodidad de quedarte, aparece algo más, la culpa de irte. Y esa culpa no es ligera, no es racional, es profunda. Es como si, al pensar en soltar, estuvieras rompiendo algo más grande que la situación en sí. Como si estuvieras fallando a alguien, a una historia, a una versión de ti que prometió quedarse. Y ahí es donde todo se mezcla, porque ya no sabes si te estás quedando por amor o por miedo a dejar de ser quien siempre fuiste, el que sostiene, el que aguanta, el que no abandona. Y eso pesa, no siempre de forma evidente, pero constante, porque sostener algo que ya no te representa requiere energía, requiere esfuerzo, requiere ignorar partes de ti que ya están diciendo otra cosa. Y eso, con el tiempo, desgasta. Pero no te vas, porque hay algo que te detiene. No es solo la situación, no es solo la otra persona. Es una idea interna que no has cuestionado del todo. Que quedarse es correcto y que irse es fallar. Y aquí es donde empieza el problema. Porque cuando esa idea se vuelve absoluta, deja de importar cómo te sientes. Deja de importar si estás bien. Deja de importar si lo que estás sosteniendo tiene sentido para ti. Lo único que importa es no romper esa lealtad. Y eso puede hacer que te quedes en lugares donde ya no eres tú, en relaciones que ya no te representan, en dinámicas que te hacen más pequeño de lo que realmente eres. Y lo más fuerte es que lo justificas, lo explicas, lo normalizas. Dices cosas como, así son las cosas, no todo tiene que ser perfecto. Es cuestión de aguantar, y puede que una parte de eso sea cierta. Pero hay una diferencia muy clara, que no siempre ves. Una cosa es sostener desde el amor, y otra muy distinta es sostener desde el miedo a soltar. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando te quedas desde el amor, hay espacio, hay respeto, hay conexión. Pero cuando te quedas desde la lealtad ciega, hay tensión, hay desgaste, hay una sensación constante de estar forzando algo. Y esa sensación no desaparece, se adapta, se esconde, pero sigue ahí, en pequeños momentos, en silencios, en pensamientos que no dices, en esa parte de ti que ya no está completamente dentro. Y aquí es donde aparece una pregunta que no siempre te haces, pero que cambia todo cuando la enfrentas. ¿Te estás quedando porque quieres o porque no sabes cómo irte sin sentir que estás traicionando algo? Y no es una pregunta fácil, porque no tiene una respuesta inmediata, pero sí tiene una sensación, una que aparece cuando eres honesto contigo, cuando dejas de justificar, cuando dejas de explicar y simplemente te preguntas sin filtros, ¿qué está sosteniendo realmente esta permanencia? ¿Amor o miedo? ¿Elección o lealtad no cuestionada? Y esa respuesta, aunque no sea cómoda, es el inicio de algo, no de una decisión inmediata, no de un cambio radical, pero sí de una conciencia que ya no puedes ignorar. Porque ahora algo en ti ya sabe que quedarse no siempre es sinónimo de amor, sabe que aguantar no siempre es fortaleza, sabe que a veces lo más difícil no es irse, es aceptar que ya no quieres quedarte. Y eso es el punto donde empieza todo.
no cuando te vas, sino cuando dejas de mentirte sobre por qué sigues ahí. Y cuando dejas de mentirte, aunque sea un poco, algo se mueve por dentro que no siempre sabes cómo sostener. Porque ya no puedes volver a ver la situación igual. Antes podías justificar. Podías decirte que todo estaba bien dentro de lo posible. Podías acomodar lo que sentías para que encajara con la idea de quedarte. Pero ahora hay una parte de ti que ya no coopera igual, que ya no se convence tan fácil, que ya no se calma con explicaciones. Y eso incomoda. Porque ahora no solo estás en la situación, estás consciente dentro de ella. Y esa conciencia cambia todo. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas. ¿Cómo te sientes realmente cuando estás ahí? ¿Qué partes de ti se apagan? ¿Qué cosas dejas de decir? ¿Qué versión de ti tienes que sostener para que todo siga funcionando? Y eso no siempre es evidente para los demás, pero tú lo sientes en el cansancio, en la desconexión, en esa sensación de estar, pero no completamente presente. Y ahí aparece algo muy importante. Empiezas a ver el costo real de quedarte, no el que se ve desde fuera, no el que otros pueden notar, sino el que pagas tú internamente, y ese costo no siempre es inmediato, es acumulativo. Se construye en cada momento donde te ignoras, en cada vez que eliges sostener algo que ya no te representa, en cada decisión donde priorizas no romper sobre ser coherente contigo. Y eso, con el tiempo, se vuelve pesado. No porque la situación sea extrema, sino porque tú ya no estás en el mismo lugar de antes. Antes podías sostenerlo sin tanta fricción. Ahora, ya no. Y eso no significa que te estés volviendo más débil. Significa que estás dejando de anestesiarte. Y cuando dejas de anestesiarte, todo se siente más. Lo que duele, lo que no encaja, lo que estás forzando. Y eso puede hacerte dudar. Puede hacerte pensar que tal vez estás exagerando, que tal vez estás viendo cosas donde no las hay, que tal vez deberías volver a como eras antes. Pero si te detienes y te observas con honestidad, vas a notar algo. No es que estés exagerando, es que estás viendo con más claridad. Y esa claridad no siempre trae alivio inmediato. A veces trae incomodidad, a veces trae tristeza, a veces incluso trae una sensación de pérdida antes de haber soltado nada. Porque empiezas a darte cuenta de algo muy profundo, que hay cosas que ya no puedes sostener de la misma forma. Y aceptar eso duele, porque no solo implica cambiar la situación, implica cambiar la forma en la que te ves a ti. Implica soltar una identidad, la de la persona que siempre se queda, la que aguanta, la que no abandona. Y esa identidad, durante mucho tiempo, te dio sentido, te dio valor, te hizo sentir fuerte, pero ahora también te está limitando, porque te mantiene en lugares donde ya no eres tú. Y aquí es donde aparece una tensión muy fuerte. Una parte de ti quiere seguir siendo esa persona leal, pero otra parte ya no puede sostener lo que eso implica. Y esa contradicción es difícil de habitar, porque no hay una respuesta inmediata, no hay una solución clara, solo hay una sensación de que algo ya no encaja y que seguir igual ya no es opción, pero tampoco sabes exactamente cómo moverte. Y eso genera incertidumbre, miedo, duda, porque si no es quedarse, entonces ¿qué? Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, no porque quieran, sino porque no saben cómo soltar sin sentir que están traicionando algo importante. Porque irse no se siente como una decisión neutral, se siente como romper, como fallar, como dejar de ser quien siempre fuiste. Y eso pesa más que la incomodidad de quedarte. Por eso sigues, no porque estés bien, sino porque irte se siente peor. Y aquí es donde se vuelve necesario ver algo con mucha claridad. No toda permanencia es lealtad, y no toda salida es traición. Pero si no cuestionas eso, vas a seguir midiendo tus decisiones desde un lugar que no te incluye, desde una idea que no contempla cómo te sientes. Y eso te mantiene atrapado, porque estás tomando decisiones importantes, con una definición de lealtad que nunca revisaste, que heredaste, que asumiste, que nunca pusiste en duda.
Y ahora, esa definición está chocando con tu realidad, con lo que sientes, con lo que necesitas. Y ese choque no se resuelve ignorándolo, se resuelve mirándolo, con calma, con honestidad, sin intentar resolverlo de inmediato, porque este no es un momento de decidir rápido, es un momento de entender, de ver con claridad qué te está sosteniendo ahí y qué parte de eso realmente es elección y qué parte es miedo a dejar de ser quien siempre has sido. Y esa diferencia, aunque sutil, es la que va a empezar a cambiar todo. Y cuando empiezas a ver esa diferencia entre lo que eliges y lo que repites, aparece algo que no siempre es cómodo reconocer, que muchas veces no te quedas por lo que sientes ahora, te quedas por lo que sentiste antes, por la historia, por lo que hubo, por lo que significó en otro momento. Y eso tiene mucho peso, porque no estás soltando solo una situación actual, estás soltando todo lo que representó, los momentos buenos, lo que construiste, lo que imaginaste, la versión de ti que existía ahí. Y eso hace que irte no se sienta como una decisión simple. Se siente como perder algo valioso, como si todo lo vivido quedara invalidado, como si soltar fuera igual a decir que nada valió. Y ahí es donde la lealtad se vuelve más compleja, porque ya no es solo hacia la persona o la situación, es hacia la historia, hacia lo que fuiste, hacia lo que prometiste incluso sin palabras, y romper con eso duele, porque implica aceptar algo difícil, que algo que fue importante ya no es lo que necesitas ahora. Y esa aceptación no es fácil, porque tu mente intenta sostener lo conocido. Intenta encontrar razones para seguir, para no romper esa continuidad, para no tener que enfrentar el cambio. Y ahí aparecen pensamientos muy comunes, pero muy poderosos. Después de todo lo que hemos pasado, no puedo dejar esto así. Ya invertí demasiado. Y esos pensamientos no son neutrales, te atan, te mantienen en una lógica donde el pasado pesa más que el presente, donde lo que fue tiene más valor que lo que es. Y eso te desconecta, porque te obliga a tomar decisiones basadas en lo que ya no existe, tal como era. Y aquí es donde aparece algo que muchas veces pasa desapercibido, la confusión entre lealtad y apego, porque la lealtad sana no te obliga a quedarte donde ya no eres tú. No te pide que te traiciones para sostener algo. No te exige ignorar lo que sientes. Pero el apego, sí. El apego te dice que no puedes soltar, que perder eso te deja vacío, que sin eso no sabes quién eres. Y cuando mezclas eso con la idea de lealtad, se vuelve muy difícil distinguir qué es amor y qué es miedo, porque ambos se sienten intensos, ambos se sienten importantes, pero no son lo mismo. Y aquí es donde necesitas empezar a observar algo con más profundidad. ¿Qué es lo que realmente estás protegiendo al quedarte? ¿La relación o la idea que tienes de ella? ¿El vínculo actual o la historia que construiste? ¿Lo que hay hoy o lo que hubo antes? Porque muchas veces no te cuesta soltar lo que es, te cuesta soltar lo que fue. Y eso te mantiene en un lugar que ya no existe de la misma forma. Y sostener algo desde el pasado, en un presente que ya cambió, genera una tensión constante, porque una parte de ti sabe que ya no es lo mismo, pero otra parte sigue intentando que vuelva a ser. Y ese esfuerzo desgasta, porque estás intentando sostener algo que ya no está en tus manos, algo que ya no depende solo de ti, algo que tal vez ya cumplió su ciclo, aunque te cueste aceptarlo. Y aceptar eso no es traicionar, es reconocer que las cosas cambian, que las personas cambian, que tú cambias y que lo que antes tenía sentido puede dejar de tenerlo. Y eso no invalida lo que fue, no borra lo vivido, no le quita valor a lo que existió, pero sí te permite algo que antes no podías, elegir desde el presente, no desde la nostalgia, no desde la culpa, no desde la deuda emocional, sino desde lo que hoy es real para ti. Y eso cambia completamente la forma en la que ves la lealtad, porque ya no se trata de quedarte a cualquier costo, se trata de ser honesto con lo que hay, con lo que sientes, con lo que necesitas, y desde ahí
decidir. No perfecto, no sin dolor, pero sí más consciente. Porque a veces lo más difícil no es irte, es aceptar que lo que te ata ya no es amor, es apego a lo que fue. Y cuando empiezas a ver eso, aunque duela, algo dentro de ti empieza a soltarse. No de golpe, pero sí lo suficiente para que empieces a moverte distinto. Y cuando empiezas a moverte distinto, aunque sea un poco, aparece algo que no siempre esperas. Una sensación de traición, pero hacia ti mismo. No porque te estés haciendo daño, sino porque por primera vez estás cuestionando algo que antes era incuestionable, tu forma de ser leal. Porque durante mucho tiempo tu identidad estuvo construida alrededor de eso, de quedarte, de sostener, de no abandonar. Y eso no solo era una forma de actuar, era quien eras, la persona que no se va, la que aguanta, la que está. ¿Y ahora? Estás mirando esa parte de ti con otros ojos. Y eso genera una tensión interna muy fuerte, porque no quieres dejar de ser alguien leal, pero tampoco quieres seguir quedándote donde ya no eres tú. Y esa contradicción no es fácil de sostener, porque sientes que cualquier decisión implica perder algo. Si te quedas, te pierdes a ti. Si te vas, sientes que traicionas lo que siempre fuiste. Y ahí es donde muchas personas se paralizan. No porque no sepan qué hacer, sino porque cualquier movimiento duele. Pero aquí es donde se vuelve necesario ver algo con mucha claridad. No estás traicionando tu lealtad, estás redefiniéndola. Porque la lealtad no debería exigirte que te quedes en lugares donde te apagas. No debería obligarte a sostener algo que te desconecta. No debería pedirte que ignores lo que sientes, para no romper una idea. Eso no es lealtad, es miedo disfrazado de valor. Y ver eso incomoda, porque significa aceptar que algo que pensabas que era una fortaleza también te está limitando. Pero eso no invalida quién eres. No borra tu capacidad de amar. No te convierte en alguien que abandona. Solo significa que estás creciendo, que estás empezando a incluirte en la ecuación. Y eso cambia todo. Porque ahora, la pregunta ya no es solo si eres leal. La pregunta es, ¿a qué estás siendo leal? ¿A una persona? ¿A una historia? ¿A una versión de ti que ya no existe? ¿O a lo que realmente eres ahora? Y esa pregunta no es fácil, porque implica soltar una forma de definirte, una forma de sentirte valioso, una forma de existir en relación con los demás. Pero también abre algo nuevo, la posibilidad de construir una lealtad distinta, una que no te excluya, una que no te obligue a quedarte a cualquier costo, una que no dependa de cuánto eres capaz de aguantar, sino de cuánto eres capaz de ser honesto contigo. Y eso es un cambio profundo, porque ya no se trata de ser el que siempre está, sino de ser el que no se abandona. Y eso requiere algo que no siempre es cómodo, dejar de verte como el que sostiene todo, y empezar a verte como alguien que también merece sostenerse a sí mismo. Y ahí empieza a cambiar la narrativa. Ya no eres alguien que se va, eres alguien que se elige. Ya no estás rompiendo algo, estás dejando de sostener algo que ya no es real. Ya no estás fallando, estás siendo coherente. Pero esa coherencia no siempre se siente ligera al inicio, porque implica atravesar la incomodidad de no encajar en tu propia historia, de no ser exactamente quien siempre fuiste. Y eso genera un duelo silencioso, por la versión de ti que ya no vas a ser, por la forma en la que te definías, por la manera en la que te veían. Y ese duelo es parte del proceso, no es señal de error, es señal de transformación, porque no puedes convertirte en alguien más alineado contigo, sin soltar una versión anterior, y eso duele, pero también libera, porque esa versión, aunque tenía cosas valiosas, también te estaba limitando. Te estaba manteniendo en lugares donde ya no eras tú. Y ahora estás empezando a salir de ahí. No con certeza total, no sin miedo, pero con algo que antes no estaba tan claro. Tu verdad. Y esa verdad, aunque incómoda, es lo que te va a guiar. No de forma perfecta, pero sí más honesta, porque ya no estás decidiendo desde lo que siempre hiciste. Estás empezando a decidir desde lo que realmente sientes. Y eso es el inicio de un cambio que no se ve de inmediato.
pero que transforma completamente la forma en la que vives. Porque ya no estás atrapado en una idea de lealtad que no te incluye, estás empezando a construir una que sí. Y cuando empiezas a construir esa nueva forma de lealtad, aparece algo que no siempre es evidente, pero que lo cambia todo. Empiezas a darte cuenta de que durante mucho tiempo fuiste más leal a otros que a ti. No porque no te quisieras, no porque no supieras, sino porque nunca te enseñaron a ponerte en ese lugar. Porque aprendiste que el valor estaba en sostener afuera, en cuidar, en no fallar, en no romper. Y en ese proceso te quedaste fuera. No de forma consciente, pero constante. Y eso deja huella. Porque cuando te acostumbras a no incluirte, empiezas a verte como alguien que siempre puede esperar, que puede aguantar un poco más, que puede adaptarse un poco más, que puede seguir, aunque algo dentro ya esté cansado. Y eso se vuelve tu forma de funcionar, hasta que un día ya no puedes más. No porque haya una crisis evidente, sino porque el desgaste acumulado ya no se puede sostener igual. Y ahí es donde empiezas a cuestionar no solo la situación, sino tu forma de estar en ella. Empiezas a ver que no es solo lo que pasa afuera, es cómo tú te has posicionado dentro de eso. Y esa mirada es incómoda, porque implica asumir algo que no siempre es fácil. Que tú también participaste en sostener lo que hoy te pesa, no desde la culpa, sino desde la conciencia. Porque no elegiste eso de forma libre, lo aprendiste, lo repetiste, lo normalizaste. Y ahora estás viendo que ya no quieres seguir ahí. Y eso es clave. Porque mientras veas todo como algo que te pasa, no hay mucho que puedas cambiar. Pero cuando empiezas a ver tu parte, aparece algo distinto. Posibilidad, la posibilidad de hacer algo diferente, de elegir distinto, de salir de ese lugar donde siempre te dejabas de lado. Y eso no significa que todo dependa de ti. Significa que tu forma de estar sí influye. Y mucho. Porque cada vez que te eliges, aunque sean algo pequeño, estás rompiendo un patrón. Un patrón que no empezó contigo, pero que sí puede terminar en ti. Y eso es poderoso. Porque no se trata solo de esta situación. Se trata de algo más amplio. De cómo te relacionas en general. De cómo decides. De cómo te posicionas frente a lo que sientes. Y cuando eso cambia, todo empieza a moverse distinto. Porque ya no entras a las relaciones desde el mismo lugar. Ya no das desde la misma necesidad. Ya no te quedas desde la misma lógica. Empiezas a estar desde algo más consciente, más equilibrado, más real. Y eso transforma la forma en la que conectas. Porque ya no estás intentando sostener todo. Ahora también estás observando si eso te sostiene a ti. Y esa inversión es clave. Porque durante mucho tiempo la pregunta fue, ¿cómo hago para que esto funcione? Y ahora empieza a ser, ¿esto funciona para mí? Y esa pregunta cambia completamente la perspectiva. Porque ya no estás buscando solo mantener algo, estás evaluando si tiene sentido seguir. Y eso no es egoísmo. Es madurez, es empezar a incluirte en decisiones donde antes no estabas. Y sí, eso puede generar incomodidad, porque no todos están acostumbrados a esa versión de ti. A alguien que cuestiona, que observa, que no se queda automáticamente. Y eso puede generar resistencia. Pero esa resistencia no es señal de que estés haciendo algo mal. Es señal de que estás haciendo algo distinto. Y lo distinto siempre incomoda al inicio, pero también abre espacio. Espacio para algo más real, más equilibrado, más coherente. Y eso vale la pena sostenerlo. Aunque no sea perfecto, aunque no sea inmediato. Porque cada vez que eliges desde ese lugar, te estás devolviendo algo que habías dejado de lado, tu propio lugar en tu vida. Y eso cambia todo. No porque las cosas externas se transformen de inmediato, sino porque tú ya no estás en el mismo lugar dentro de ellas. Y eso es el inicio real de una lealtad distinta, una que no te exige quedarte a cualquier costo, sino que te permite elegir, sin dejarte atrás. Y cuando empiezas a elegir sin dejarte atrás, hay algo que cambia de una forma muy profunda, aunque no siempre lo notes de inmediato. Dejas de sentirte atrapado,
No porque todo se resuelva, no porque la situación cambie de un día para otro, sino porque ya no estás actuando en contra de ti. Y esa diferencia es enorme, porque durante mucho tiempo la sensación de estar atrapado no venía solo de lo que vivías, venía de no poder ser tú dentro de eso, de saber lo que sentías y no actuar en consecuencia, de querer algo distinto y seguir en lo mismo. Y eso genera una tensión constante, una especie de lucha interna que desgasta más que cualquier situación externa. Pero cuando empiezas a respetarte, aunque sea en pequeños momentos, esa lucha empieza a bajar. No desaparece de golpe, pero pierde intensidad, pierde urgencia, pierde ese peso que te mantenía en conflicto contigo. Y ahí empieza a aparecer algo distinto, una sensación de alivio, no porque todo esté bien, sino porque tú ya no te estás negando. Y eso tiene un impacto enorme en cómo vives todo, porque ya no estás sosteniendo la situación desde la resistencia interna. Ahora hay más aceptación, no de quedarte, sino de lo que sientes. Y, cuando aceptas lo que sientes, empiezas a moverte desde un lugar más claro, más honesto, más conectado contigo. Y eso cambia la forma en la que tomas decisiones, porque ya no necesitas justificar tanto, no necesitas convencerte, no necesitas crear historias para sostener algo que no te hace sentido. Empiezas a ver las cosas como son, sin adornos, sin excusas. Y esa claridad, aunque al inicio incomode, libera, porque te saca de la confusión, de ese lugar donde no sabes si quedarte o irte, pero sigues ahí. Ahora, puede que todavía no tengas una respuesta definitiva, pero sí tienes algo más importante, honestidad contigo. Y desde ahí, cualquier decisión que tomes va a ser más real, más coherente, más tuya. Y eso es lo que realmente importa, no la decisión en sí, sino desde dónde la estás tomando. Porque puedes quedarte desde el miedo o puedes quedarte desde la elección. Puedes irte desde la huida o puedes irte desde la coherencia. Y aunque desde fuera parezca lo mismo, internamente es completamente distinto. Y esa diferencia es lo que define si estás siendo leal o si te estás traicionando. Y aquí es donde se vuelve importante ver algo con mucha claridad. La lealtad sana no te obliga a quedarte, te permite elegir, no te ata, te sostiene, no te exige sacrificio constante, te incluye y si lo que estás viviendo no te incluye, no te escucha, no te permite ser tú. Entonces, lo que te está sosteniendo ahí no es lealtad, es miedo a soltar. Y ver eso no es fácil, porque implica aceptar que algo que defendías ya no tiene el mismo sentido, pero también abre algo nuevo, la posibilidad de decidir distinto, sin la carga de tener que cumplir con una idea que no te representa, sin la presión de ser quien siempre fuiste, sin la necesidad de sostener algo que ya no es real para ti. Y eso es profundamente liberador, porque ya no estás tomando decisiones para no fallar, estás empezando a tomarlas para no dejarte. Y eso cambia completamente la forma en la que te relacionas con todo, porque ya no estás atrapado en una dinámica donde tu valor depende de cuánto aguantas, sino en una donde tu valor se construye en cada momento donde te eliges. Y eso no es algo que se logra de un día para otro, es algo que se construye con cada vez que te escuchas, con cada vez que te respetas, con cada vez que no vuelves a ignorarte. Y poco a poco empieza a aparecer algo que antes no estaba tan claro, una sensación de libertad interna. No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no estás en conflicto contigo. Y eso es lo que realmente cambia todo. No la situación externa, sino la forma en la que estás dentro de ella. Y cuando eso cambia, todo empieza a moverse distinto. Porque ya no estás sosteniendo desde la obligación, estás empezando a vivir desde la elección. Y eso, aunque no siempre sea fácil, es lo que te acerca cada vez más a una vida que se siente realmente tuya. Y cuando empiezas a vivir desde esa elección, hay algo que se vuelve evidente, aunque no siempre quieras verlo al principio. Ya no puedes sostener lo mismo de la misma manera, no porque no quieras, sino porque ya no te sale igual. Antes podías quedarte sin cuestionar tanto.
Podías justificar más fácil. Podías adaptarte sin tanta fricción interna. Pero ahora, cada vez que lo haces, algo dentro de ti se activa. Una incomodidad más clara, más directa, más difícil de ignorar. Y eso cambia el juego. Porque ya no es solo una situación externa, es una experiencia interna constante, donde una parte de ti está presente y la otra ya no quiere seguir ahí. Y sostener esa división cansa, más de lo que imaginabas, porque no es solo lo que haces, es lo que reprimes, es lo que no dices, es lo que sabes, pero no actúas. Y eso genera una especie de desgaste silencioso. Uno que no siempre se ve, pero que se siente, en la falta de energía, en la desconexión, en esa sensación de estar forzando algo que ya no fluye. Y aquí es donde muchas personas llegan a un punto clave, un punto donde ya no se trata de decidir desde la lógica, sino desde la honestidad, porque puedes seguir encontrando razones para quedarte, puedes seguir justificando, puedes seguir explicando por qué todavía vale la pena, pero si eres honesto contigo, hay algo que ya sabes, algo que no necesitas analizar tanto, algo que no depende de argumentos, una sensación de que ya no eres tú ahí. Y aceptar eso cambia todo, porque ya no puedes seguir sosteniendo desde la duda. Ahora hay una verdad interna que empieza a tomar más espacio. Y esa verdad no siempre es cómoda, porque implica soltar la narrativa que te mantenía ahí. Implica dejar de verte como el que aguanta y empezar a verte como alguien que puede elegir distinto. Y eso requiere algo que no siempre es fácil. Dejar de necesitar una razón perfecta para moverte, porque muchas veces no te vas porque todo esté mal, te vas porque ya no eres tú ahí. Y eso no siempre se puede explicar, no siempre se puede justificar, pero sí se puede sentir. Y cuando lo sientes con claridad, ya no necesitas tanto argumento, solo necesitas confianza. Confianza en que lo que estás percibiendo es válido. Confianza en que no necesitas que todo esté roto para poder soltar. Confianza en que no estás fallando, por dejar algo que ya no te representa. Y esa confianza no aparece de golpe, se construye en cada momento donde eliges escucharte, donde eliges no ignorar lo que sientes, donde eliges no volver atrás, solo porque es más cómodo. Y cada uno de esos momentos va fortaleciendo algo muy importante, tu capacidad de sostenerte, incluso en la incertidumbre, porque sí, este proceso tiene incertidumbre. No siempre sabes qué va a pasar después, no siempre tienes claridad total, no siempre tienes una seguridad externa que te respalde, pero hay algo que empieza a reemplazar eso, tu propia certeza interna, no la certeza de que todo va a salir perfecto, sino la certeza de que no quieres seguir traicionándote. Y eso es suficiente, suficiente para empezar a moverte, suficiente para sostener una decisión, suficiente para atravesar la incomodidad. Y ahí es donde se da el cambio real. No cuando todo está claro, sino cuando decides avanzar, aún sin tenerlo todo resuelto, porque en ese momento dejas de vivir desde el miedo a fallar y empiezas a vivir desde el respeto hacia ti. Y eso transforma completamente la forma en la que te relacionas con todo, porque ya no estás intentando sostener lo que fuiste, estás empezando a honrar lo que eres. Y eso, aunque duela, es lo único que realmente te libera. Y cuando empiezas a honrar lo que eres, sin seguir sosteniendo lo que ya no encaja, aparece algo que no siempre se dice, pero que es inevitable. El silencio. No el silencio externo, sino uno interno. Como si, después de tanto ruido, algo en ti dejara de pelear. Ya no estás tratando de convencerte, ya no estás justificando, ya no estás creando historias para quedarte. Simplemente ves. Y en ese ver hay una claridad distinta. No perfecta, no absoluta, pero suficiente. Suficiente para saber que ya no quieres seguir igual. Y eso, aunque no te diga exactamente qué hacer, sí te dice algo muy importante, que ya no puedes sostener. Y eso es el inicio de una forma de libertad que no depende de tener todas las respuestas, porque durante mucho tiempo esperaste claridad total para moverte.
Esperaste el momento perfecto, la señal clara, la razón indiscutible, pero la vida no funciona así. Y este tipo de decisiones tampoco, porque no siempre hay un punto donde todo se rompe. A veces simplemente deja de tener sentido. Y aceptar eso requiere madurez emocional, porque implica soltar sin que todo esté mal. Implica cerrar algo que no necesariamente se destruyó. Implica irte sin convertir al otro en el problema. Y eso es difícil, porque rompe con una narrativa muy común, la de que para soltar algo tiene que estar completamente mal, que para irte necesitas una justificación sólida, que para cerrar tiene que haber un final claro, pero no siempre es así. A veces, lo único que hay es una sensación honesta de que ya no eres tú ahí, y eso es suficiente, aunque no sea fácil de explicar, aunque otros no lo entiendan, aunque incluso tú dudes por momentos. Pero si te mantienes en esa honestidad, sin volver a taparla con razones externas, empieza a pasar algo muy importante. Te alineas contigo, no porque tengas todo claro, sino porque dejas de negarte. Y eso cambia la forma en la que se siente todo, porque ya no estás en lucha, ya no estás dividido, ya no estás intentando sostener dos verdades al mismo tiempo. Ahora hay una dirección, no perfecta, pero coherente. Y esa coherencia es lo que te permite moverte con más calma, con más claridad, con menos peso, porque ya no estás cargando con la necesidad de cumplir con una idea de lealtad que no te incluye. Ahora, estás construyendo una que sí, una lealtad donde no tienes que quedarte para demostrar nada, donde no tienes que aguantar para sentirte valioso, donde no tienes que sacrificarte para sentir que amas. Y eso es completamente distinto, porque te permite algo que antes no estaba disponible. Elegir desde la paz y no desde el miedo. Y eso no significa que no haya dolor. Soltar duele, cerrar duele, aceptar que algo ya no es, duele. Pero ese dolor no es el mismo que el de quedarte en algo que ya no te representa. Es un dolor que libera, no uno que desgasta. Y esa diferencia es clave, porque muchas veces te quedas para evitar el dolor de soltar, sin darte cuenta de que ya estás sosteniendo un dolor más constante, más silencioso, más profundo. Y ahora estás empezando a ver eso, a sentirlo, a reconocerlo. Y eso te da una posibilidad distinta, la de elegir qué tipo de dolor estás dispuesto a atravesar. El que te mantiene donde no eres tú o el que te permite salir de ahí. Y no es una decisión fácil, pero sí es una decisión consciente. Y eso cambia todo, porque ya no estás actuando en automático, ya no estás repitiendo lo mismo. Ahora estás viendo. Y desde ahí, cualquier movimiento que hagas, aunque no sea perfecto, va a estar más alineado contigo. Y eso es lo que realmente importa. No hacerlo perfecto, sino hacerlo desde la verdad. Y esa verdad ya empezó a aparecer. Aunque todavía no la tengas completamente clara, aunque todavía haya dudas, porque algo en ti ya no se conforma, ya no se convence, ya no se queda solo porque sí. Y eso es el principio de algo que no depende de nadie más. Tu libertad emocional, no la que se grita, no la que se presume, sino la que se siente cuando dejas de traicionarte para no perder algo. Y empiezas a elegirte, aunque eso implique soltar. Y cuando llegas a ese punto, donde ya no te estás sosteniendo desde el miedo, donde empiezas a elegirte sin tener que justificarlo todo, ocurre algo que cambia la forma en la que entiendes la lealtad para siempre. Te das cuenta de que nunca se trató de quedarte, se trataba de no abandonarte. Y esa diferencia es todo, porque durante mucho tiempo creíste que ser leal era resistir, aguantar, permanecer sin importar cómo te sentías. Pero ahora ves algo distinto, que la verdadera lealtad no es hacia una historia, ni hacia una persona, ni hacia una versión de ti que ya no existe. Es hacia lo que eres ahora, hacia lo que sientes, hacia lo que sabes, aunque no sea cómodo. Y eso cambia completamente la forma en la que tomas decisiones. Porque ya no estás preguntándote si te estás yendo demasiado pronto, estás preguntándote si te estás quedando demasiado tiempo. Ya no estás pensando si estás fallando,
Estás viendo si te estás traicionando. Y esa claridad, aunque no haga ruido, es profundamente liberadora, porque ya no necesitas construir argumentos para sostenerte. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no necesitas encajar en una idea de lealtad que te deja fuera. Ahora te incluyes. Y eso es lo que realmente transforma todo. No el hecho de irte o quedarte, sino la forma en la que estás dentro de esa decisión. Porque puedes irte y seguir traicionándote. Puedes quedarte y estar completamente en paz. Todo depende de desde dónde eliges. Y ahora ese lugar es distinto, más honesto, más claro, más tuyo. Y desde ahí empieza a construirse algo que no depende de nada externo. Una relación contigo que no se rompe cuando cambian las circunstancias. Una forma de estar donde ya no necesitas sacrificarte para sostener algo. Donde ya no necesitas perderte para demostrar amor. Donde ya no necesitas quedarte para sentir que vales. Y eso es transformación real, no la que se ve desde fuera. No la que se mide en decisiones visibles, sino la que cambia la base desde donde vives todo. Porque ahora ya no estás reaccionando desde el miedo a perder. Estás eligiendo desde el respeto a no perderte. Y eso es lo que te da paz. No la certeza de que todo va a salir bien, sino la confianza de que no te vas a abandonar pase lo que pase. Y cuando tienes eso, todo cambia. Las relaciones se vuelven más reales, las decisiones más claras, la vida más ligera. No porque sea perfecta, sino porque ya no estás cargando con algo que no te corresponde. Ya no estás sosteniendo una idea que no te incluye. Ya no estás viviendo desde una lealtad que te exige dejarte de lado. Ahora estás construyendo una distinta. Una donde puedes amar, sin perderte. Donde puedes quedarte, si realmente quieres. Donde puedes irte, sin sentir que estás rompiendo algo esencial. Porque entiendes algo que antes no estaba tan claro. Que irte no siempre es traicionar. Y quedarte no siempre es amar. Y cuando integras eso, dejas de vivir atrapado entre dos extremos. Y empiezas a moverte desde algo mucho más estable. Tu verdad, no la perfecta, no la definitiva, pero la tuya. Y eso es suficiente. Suficiente para elegir, suficiente para sostener, suficiente para construir una vida que no dependa de aguantar, sino de ser coherente contigo. Y si algo de todo esto resonó contigo, no lo dejes como una idea más. No lo conviertas en algo que solo entiendes, pero no aplicas. Detente un momento. Obsérvate. En esa situación donde sientes que tienes que quedarte, y pregúntate, sin justificar, sin explicar, ¿estoy siendo leal o me estoy dejando de lado? Y aunque no tengas la respuesta perfecta, si eres honesto contigo, algo en ti ya sabe. Y eso es lo único que necesitas para empezar a moverte distinto. No perfecto, distinto. Porque ahí, en ese pequeño cambio, es donde empieza una forma de vivir donde ya no tienes que elegir entre amar y ser tú. Y si sientes que esto te ayudó a ver algo que antes no veías, dale espacio. Apoya este tipo de contenido. No por costumbre, sino porque este tipo de conversaciones hacen falta. Y si conoces a alguien que sigue quedándose, no por amor, sino por no saber soltar sin culpa, comparte esto. No para decirle qué hacer, sino para abrirle una posibilidad. Porque a veces, lo único que alguien necesita es darse cuenta de que puede ser leal sin dejar de ser libre.